El doctor Ryan Bennett había estado viviendo al borde de la nada durante casi 2 años. La estación de investigación en Frontier 9 era pequeña, apenas lo suficientemente grande para una persona. Y eso es exactamente lo que le gustó a Ryan. Allí afuera, rodeado de bosques alienígenas que brillaban en azul por la noche, podía concentrarse en su trabajo sin que nadie lo molestara. Estudió plantas raras y hermosas que no deberían existir pero de alguna manera existieron. Plantas que podrían sobrevivir en un suelo que mataría cualquier cosa de la tierra. Plantas que respiran aire diferente y beben agua diferente. La mayoría de los científicos pensaron que estaba loco por elegir una tarea tan solitaria. Pero a Ryan no le importaba el silencio. Tenía su laboratorio, sus muestras y sus pensamientos. Eso fue suficiente. El planeta en sí estuvo en paz la mayor parte del tiempo. Claro, había criaturas peligrosas en el desierto, cosas con demasiadas patas o demasiados dientes, pero se quedaban en su territorio y los humanos se quedaban en el suyo. Esa era la regla tácita. No los molestes y ellos no te molestarán. Pero esta noche fue diferente. Ryan estaba terminando sus notas cuando lo escuchó. Suena como un trueno, pero de alguna manera está mal. Demasiado centrado, demasiado violento. Toda la estación tembló. El café se derramó de su taza y cayó sobre su teclado. Antes de que pudiera siquiera maldecir, se produjo otro choque. Esta vez justo afuera de su ventana principal. A través del cristal reforzado, vio algo que hizo que su cerebro dejara de funcionar temporalmente. Un dragón, no como las criaturas de los cuentos de hadas de las antiguas historias de la Tierra. Esto fue real y fue enorme. Fácilmente del tamaño de una casa pequeña, con escamas que parecían talladas en cristal y metal mezclados de alguna manera. Brillaban incluso en la oscuridad, captando la luz de su estación y arrojándola en patrones de arco iris. Hermoso y absolutamente aterrador al mismo tiempo. Pero algo estaba mal. Esas hermosas escamas estaban agrietadas en algunos lugares, filtrando algún tipo de sangre luminiscente que tiraba del suelo. Una de sus alas colgaba en un ángulo extraño, rota e inútil. Ella estaba muy herida. Ryan sabía lo que era. Un draoviano, una especie antigua que controlaba 3 sistemas estelares enteros. Eran inteligentes, poderosos y definitivamente no les gustaban los humanos. Había tratados, claro, pero todo el mundo sabía que esos tratados eran hielo fino. Los draovianos toleraban la presencia de la humanidad en este sector de la misma manera que se toleraría a un vecino molesto, con una irritación apenas disimulada y la constante amenaza de violencia si uno se salía de la línea. Los humanos habían perdido naves enteras por entrar accidentalmente al espacio draoviano sin permiso. Perdido como desaparecido, convertido en cenizas, desaparecido por completo y ahora uno estaba fuera de su puesto. Las manos de Ryan temblaban mientras se alejaba de la ventana. Su mente repasó rápidamente todas las opciones. Bloquear las puertas ya se hace automáticamente. Llamada de ayuda. El asentamiento humano más cercano estaba a 3 días de distancia. Corre hacia donde el desierto lo mataría más rápido que el dragón. Entonces el draoviano se movió y Ryan vio lo que llevaba. Acunado en sus enormes garras, presionado contra su pecho como la cosa más preciosa del universo, había un dragón más pequeño, un joven tal vez del tamaño de un caballo. Su escama debería haber sido brillante y reluciente como la de su madre, pero en cambio parecía opaca y sin vida. El pequeño cuerpo temblaba, convulsionando de una manera que Ryan reconoció de su formación premédica de años atrás. Eso era alguien muriendo. La cabeza de la madre dragón se giró hacia la ventana de Ryan. Sus ojos, de un dorado brillante con ranuras verticales, se clavaron en los de él. Y entonces sucedió algo que Ryan solo había leído en los informes. Algo que él nunca había experimentado. Una voz explotó en su mente. No a través de sus oídos, sino directamente en sus pensamientos, tan fuertes y desesperados que sentía como si su cráneo fuera a romperse. «Cúrate, por favor. Niño muere».
Ryan se agarró la cabeza y se tambaleó hacia atrás. Telepatía. Los draovianos podían hacer eso, pero experimentarlo no era nada comparado con leer sobre ello. La voz no eran solo palabras. También transmitía emoción. Pura desesperación, miedo y dolor. Una madre que ve como su hijo se le escapa y está dispuesta a hacer cualquier cosa, a arriesgarlo todo, para salvarlo. Durante un largo momento, Ryan se quedó allí parado, respirando con dificultad y con el corazón martilleándole en el pecho. Cada parte lógica de su cerebro le gritaba que se escondiera, que esperara, que no se involucrara. Este no era su problema. Era un boticario y no un médico. Y aunque fuese médico, sería un médico humano. No sabía nada sobre la biología draoviana. Podría empeorar las cosas. Podría matar al joven accidentalmente. Y si lo hiciera, la madre lo mataría. No hay duda al respecto. Pero luego volvió a mirar por la ventana. Realmente observé la forma en que todo el cuerpo de la madre dragón estaba enroscado alrededor de su hijo, tratando de mantenerlo caliente. Por la forma como su ala, la rota, aún intentaba proteger al pequeño del viento. La forma en que su enorme cabeza acariciaba al joven dragón como si solo el amor pudiera mantenerlo con vida. Ryan había perdido a su propia madre cuando tenía 16 años. Cáncer. Recordó aquellos últimos días en el hospital. Recordó la impotencia. No se podía hacer nada, pero aún así seguías teniendo esperanza. Siguió orando por milagros que nunca llegaron. Ahora vio esa misma esperanza impotente en los ojos del dragón. Su mano se movió hacia los controles de la puerta antes de poder convencerse de lo contrario. Esto fue estúpido. Probablemente esto iba a hacer que lo mataran. Pero no podía quedarse allí parado y ver a una madre perder a su hijo cuando existía la más mínima posibilidad de que pudiera ayudar. La puerta se abrió con un silbido. Un viento frío entró corriendo, trayendo consigo una extraña sensación alienígena. La cabeza de la madre dragón giró hacia él inmediatamente, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Ryan levantó las manos lentamente, mostrando que estaba desarmado. «Está bien», dijo en voz alta, sabiendo que ella probablemente podría leer sus pensamientos de todos modos. «Tráelos adentro. Lo intentaré. No puedo prometer nada, pero lo intentaré». El dragón lo miró fijamente durante otro instante. Luego, moviéndose con sorprendente delicadeza para algo tan grande, comenzó a pasar a través de la puerta. Su hijo herido todavía acunado contra su pecho. La pequeña estación de investigación de Ryan de repente parecía muy pequeña. Pero ahora estaba comprometido. Hizo un gesto hacia su enfermería, en realidad solo un rincón con equipamiento para tratar heridas menores, y rezó a quienquiera que pudiera estar escuchándolo para no cometer el mayor y último error de su vida. La madre dragón lo siguió, sus escamas raspando las paredes, su presencia llenando cada centímetro de espacio. Y Ryan, a pesar de todo, sintió que algo extraño se apoderaba de él. Objetivo. Por primera vez en 2 años solitarios, tenía un propósito que importaba más que catalogar plantas. Iba a salvar a este niño o morir en el intento. El joven dragón no respiraba bien. Eso fue lo primero que notó Ryan cuando se acercó lo suficiente para examinarlo. Cada respiración se producía en jadeos cortos y dolorosos, como si alguien se estuviera ahogando en el aire. La segunda cosa que notó fueron las escamas. No eran simplemente aburridos. Se estaban volviendo grises y se estaban desmoronando en los bordes, descascarándose como pintura vieja. Ryan había visto algo similar una vez en una muestra geológica. Degradación del cristal, lo llamaron. Cuando la estructura molecular de un cristal se descompone desde adentro hacia afuera, sus manos se cernieron sobre el joven dragón, sin saber por dónde empezar. La criatura estaba caliente al tacto y tenía fiebre. Sus ojos estaban medio cerrados, vidriosos por el dolor. ¿Qué pasó?, Ryan preguntó, sin estar seguro de si la madre podía entender preguntas complejas a través de su telepatía.
La respuesta llegó en forma de imágenes que inundaron su mente. El joven jugaba cerca de una fuente de agua contaminada, bebiendo de ella antes de que nadie pudiera detenerlo. Luego la enfermedad comenzó lentamente, propagándose por su cuerpo como veneno. Los curanderos draovianos lo examinan, sacudiendo sus enormes cabezas. Las palabras que vinieron con el recuerdo estaban cargadas de finalidad. Podredumbre del cristal. No hay cura. La muerte es segura. A Raiyan se le encogió el estómago. Con manos temblorosas abrió la terminal de su computadora y buscó en la base de datos de xenobiología. Podredumbre del cristal. Allí estaba. Una enfermedad exclusiva de los dracoyanos y algunas otras especies basadas en cristalina. Tasa de mortalidad del 100%. El tiempo promedio desde la infección hasta la muerte es de 6 a 8 días. Opciones de tratamiento, ninguna. El enfoque médico draoviano era simple. Aislar a los infectados. Hazles sentir cómodos. Déjenlos morir con dignidad. Oh, no, susurró Raiyan. No, no, no. La presencia de la madre presionó su mente. Esta vez no fueron palabras, solo pura emoción. Ella sabía lo que había encontrado. Ella había escuchado lo mismo de los médicos de su propia familia. Pero ella acudiría a él de todos modos. Un ser humano, un extraño, una última esperanza desesperada cuando todas las demás esperanzas estaban muertas. Raiyan volvió a mirar al joven dragón. Quizás 4 o 5 años si tuviera que adivinar. Solo un niño. Un niño que iba a morir en el próximo día o 2 si Raiyan no hacía nada. ¿Pero qué podía hacer? No era un xenobiólogo capacitado. Tomó algunos cursos básicos, claro, pero su especialidad eran las plantas, no las formas complejas de vida extraterrestre. Todo en su entrenamiento le decía que debía pedir ayuda. Espere a los expertos. No empeore la situación. Excepto que no había tiempo para expertos. Y algo en las entrañas de Raiyan le decía que los expertos humanos no sabrían más que los draovianos. Esta enfermedad había estado matando dragones durante miles de años. Si hubiera una cura, ya la habrían encontrado, a menos que lo estuvieran mirando mal. Raiyan buscó todo lo que pudo encontrar sobre la podredumbre del cristal. La forma en que funcionó fue insidiosa. La biología draoviana era parcialmente cristalina. Sus escamas, sus huesos, incluso partes de sus órganos tenían una estructura mineral. La podredumbre del cristal provocó que esas estructuras se rechazaran entre sí, rompiéndose desde dentro. El cuerpo esencialmente se volvió contra sí mismo. A Raiyan le recordó algo de la medicina humana, las enfermedades autoinmunes, cuando el sistema inmunológico ataca las células sanas. Y los humanos habían encontrado formas de tratarlos no combatiendo la enfermedad directamente, sino reiniciando el sistema. La intervención agresiva, la destrucción controlada y la reconstrucción fueron una locura. Era peligroso. Podría matar al joven dragón más rápido, pero no hacer nada definitivamente lo mataría. Raiyan se volvió hacia la madre dragón. Sus ojos dorados estaban fijos en él, sin parpadear. Tengo una idea, dijo lentamente. Pero necesito que lo entiendas. Esto nunca se ha intentado antes. Podría funcionar o empeorar las cosas. Podría matarlo accidentalmente. La respuesta telepática de la madre fue inmediata y clara. Él muere de todos modos. Inténtalo tú. No hay presión allí. Raiyan respiró hondo y se puso a trabajar. Primero, necesitaba estabilizar las funciones básicas del joven dragón. 4 fluidos modificados para la biología cristalina. Tuvo que adivinar la composición, mezclar electrolitos y compuestos minerales y proporciones que le parecieron correctas basándose en conferencias medio recordadas. La madre observaba cada movimiento, su enorme cabeza lo suficientemente cerca como para que Raiyan pudiera sentir su aliento, caliente y con olor a azufre. Un movimiento en falso y podría morderlo por la mitad. Raiyan intentó no pensar en eso. Los 4 entraron. El joven dragón gimió, un sonido que rompió el corazón de Raiyan. Lo sé,
Amigo, murmuró. Sé que duele. Simplemente aguanta ahí. Luego vino la parte peligrosa. Ryan sacó un equipo de terapia genética humana, una nanotecnología sofisticada diseñada para reescribir las instrucciones celulares. En los humanos se ha utilizado para combatir el cáncer y trastornos genéticos. En teoría, podría reprogramarse para funcionar en cualquier organismo basado en ADN. En teoría, las manos de Ryan volaban sobre el teclado, modificando la programación. Necesitaba que los nanobots apuntaran a las estructuras cristalinas para evitar que se descompusieran y, en esencia, decirle al cuerpo del dragón que recordara cómo estar saludable. Trabajó durante horas, la madre dragón nunca se movió, nunca emitió un sonido, solo observaba. Cuando la programación estuvo lista, Ryan la cargó en un sistema de inyección. Sus manos temblaban tanto que tuvo que detenerse y respirar durante 1 minuto. Esto fue todo. Este disparo salvaría al joven dragón o lo mataría en los próximos minutos. Aquí vamos, susurró Ryan, y presionó el inyector contra el cuello del dragón. Al principio no pasó nada. Luego, todo el cuerpo del joven dragón se puso rígido. Empezó a convulsionar con más fuerza que antes. La madre emitió un sonido, un retumbar bajo y peligroso que recorrió los huesos de Ryan. Espera, dijo Ryan rápidamente, monitoreando las constantes vitales en su escáner improvisado. Espera, esto podría ser normal. Los nanobots están funcionando. Están reconstruyendo. Espera. Pero las convulsiones empeoraron. Las escamas del joven dragón comenzaron a brillar, calentándose. Brian olía a quemado. Esto estaba mal. Había cometido un error. Había matado al joven dragón, y ahora la madre iba a matarlo, y se lo merecía. De repente, la convulsión cesó. El joven dragón se quedó completamente inmóvil. Por un horrible instante, Ryan creyó que estaba muerto. Pero el escáner mostró un latido, constante y fuerte. Más fuerte que antes, de hecho, y las escamas. Ryan se acercó, casi sin poder creer lo que veía. Las escamas grises y desmoronadas estaban cambiando. El color fluía de nuevo hacia ellas, extendiéndose desde el lugar de la inyección hacia afuera como agua empapando papel. Pero no solo el color original. Eran más brillantes, más vibrantes, más vivos. Los ojos del joven dragón se abrieron, de verdad, claros y conscientes. Miró a su madre y emitió un pequeño gorjeo. La madre dragón se quedó completamente inmóvil. Luego acarició a su hijo con su enorme hocico, un gesto tan tierno y aliviado que Ryan tuvo que apartar la mirada. Un segundo porque de repente le ardían los ojos. Ryan se desplomó contra la pared, exhausto. Funcionó, se dijo, más para sí mismo que para nadie. Caramba. De verdad funcionó. Pero aún no había terminado. El joven dragón estaba estabilizado, pero el tratamiento no había terminado. Ryan pasó los siguientes 3 días en un torbellino de trabajo, monitoreando cada cambio, ajustando la terapia, asegurándose de que las mejoras se mantuvieran. Dormía a intervalos de 20 minutos, despertándose siempre sobresaltado para comprobar las lecturas. La madre dragón nunca se iba. No cabía completamente en su puesto, así que mantenía su cuerpo afuera, con solo el cuello y la cabeza asomando por la puerta, siempre vigilando a su hijo, siempre vigilando a Ryan. Al tercer día, Ryan notó algo extraño. El joven dragón no solo se estaba recuperando. Estaba mejorando más allá de los parámetros draovianos normales. Sus escamas eran más duras, más resistentes. Cuando Ryan puso a prueba su telepatía, simplemente haciéndole intentar enviar pensamientos simples, la claridad fue notable, más nítida que la de dragones del doble de su edad, según la literatura médica. Ryan había creado algo accidentalmente. Más que una cura. Había creado una mejora. Al cuarto día, cuando el joven dragón era lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie y caminar,
Cuando sus escamas brillaban como la luz líquida de las estrellas y sus ojos brillaban de inteligencia y salud, Rayyan finalmente se dejó caer en su catre. Despertó horas después y encontró la enorme cabeza de la madre dragón apoyada en el suelo junto a él. Un enorme ojo dorado lo observaba. Su voz telepática entró en su mente. Suave esta vez, casi suave. Hiciste lo que nuestros sanadores más sabios no pudieron. Lo que nuestros eruditos más antiguos dijeron que era imposible. ¿Qué? ¿Por qué arriesgarías todo por un hijo que no es tuyo, por una especie que no es la tuya? Rayyan se incorporó lentamente, frotándose la cara. Pensó en mentir, en dar una respuesta que sonara noble. Pero estaba demasiado cansado para cualquier cosa que no fuera la verdad. Porque no podía ver a una madre perder a su hijo si había la más mínima posibilidad de evitarlo. Dijo simplemente. Eso es. Esa es la única razón. El dragón lo miró fijamente un largo momento. Entonces su voz volvió a sonar. Son criaturas extrañas, humanos, débiles y pequeño y efímero, pero quizá no tan insignificante como creíamos. Rayyan rió, cansado y un poco delirante. Sí, bueno, lo intentamos. Afuera, el sol alienígena salía, y Rayyan no tenía ni idea de que las verdaderas consecuencias de lo que había hecho apenas comenzaban. Rayyan pensó que todo volvería a la normalidad después de que el dragón y su cría se recuperaran lo suficiente como para irse. Estaba equivocado. Totalmente equivocado. La madre dragón, cuyo nombre supo que era Victoria, se negaba a ir a ninguna parte. Acampó justo afuera de su estación de investigación, con su enorme cuerpo enroscado protectoramente alrededor del perímetro. Su hijo, a quien Rayyan había empezado a llamar Blas en sus notas médicas, pasaba los días durmiendo o practicando vuelo en el claro. El joven dragón se fortalecía cada hora. Sus escamas brillaban más que las de cualquier dragón que Rayyan hubiera visto en las pocas grabaciones de video disponibles en las bases de datos humanas. «Sabes que ya puedes irte a casa», dijo Rayyan una mañana, saliendo con su café. «Está mejor». Más que mejor, en realidad. Los ojos dorados de Victoria lo siguieron mientras estaba sentado en el escalón del porche. Su voz telepática retumbó en su mente. «Nos quedamos. La deuda debe ser saldada». «¿Deuda? ¿Qué deuda? No te cobré nada». «La deuda de vida. Mi hijo vive gracias a ti. Por lo tanto, mi vida, su vida y la vida de todos los que vienen de nuestra línea te pertenecen hasta el fin de los días». Rayyan casi dejó caer su café. «Espera. ¿Qué? No, no es que lo hiciera por pago, ni por obligación, ni nada. Solo ayudé porque era lo correcto. Lo sé. Por eso la deuda sigue vigente». Antes de que Rayyan pudiera discutir más, su terminal de comunicaciones empezó a volverse completamente loco. Los mensajes llegaban a raudales. Docenas, luego cientos, luego miles. El sistema de su pequeña estación no pudo soportarlo y empezó a fallar. Rayyan corrió adentro, mirando la pantalla confundido. Noticias de toda la galaxia. Su nombre y su rostro estampados por todas partes. Titulares en una docena de idiomas diferentes, tanto humanos como alienígenas. Un humano cura una enfermedad incurable de dragón. Un científico solitario logra lo imposible médico. El anciano dragón declara una deuda vitalicia con un humano. «Oh, no», susurró Rayyan. «Oh, no, no, no». Los mensajes se volvieron más específicos. Comunicaciones. Oficiales del Consejo Galáctico, del gobierno colonial humano, de líderes de clanes draovianos de los que nunca había oído hablar. Todos querían saber lo mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Podría replicarse? ¿Cuáles eran sus intenciones? En 3 días, empezaron a llegar las primeras naves. Una nave diplomática humana aterrizó primero. 3 oficiales con trajes impecables emergieron, con un aspecto completamente fuera de lugar en la naturaleza alienígena. La diplomática principal, una mujer severa llamada directora Patricia Hayes, se dirigió directamente a Rayyan con una tableta llena de documentos legales. «Dr. Bennett,
Estoy aquí en nombre del gobierno colonial humano. Necesitamos discutir la situación que ha creado. Situación. Ryan parpadeó. Salvé la vida de un niño. Eso no es una situación. Contrajo una deuda vitalicia con una de las familias draovianas más influyentes del sector sin aprobación ni supervisión gubernamental. ¿Entiende las implicaciones políticas? Ryan miró a Victoria, que observaba la conversación con una evidente diversión en sus enormes ojos. En realidad, no. La directora Hayes encendió una pantalla holográfica. Los draovianos controlan 3 sistemas estelares. Han sido neutrales en todos los asuntos galácticos durante más de 2000 años. Su neutralidad es fundamental para la estabilidad regional. Ahora, uno de los ancianos de su clan, un dragón que forma parte de su alto consejo, está obligado por una antigua ley a servir a una científica humana que vive sola en un mundo fronterizo. ¿Ves el problema? Ella no me sirve. No es eso. Es exactamente lo que es según la ley draoviana. Y todas las demás especies están observando con mucha atención ahora mismo. La voz de la directora bajó. Algunos ven una oportunidad, otros una amenaza. Necesitamos que la liberes de la deuda. No puedo liberarla de algo que no he creado. Entonces convéncela de que abandone esta alianza. No es una alianza. Ryan se estaba frustrando. Acabo de ayudar a alguien que necesitaba ayuda. La voz mental de Victoria resonó repentinamente en la mente de todos en un radio de 50 metros. Ryan, los 3, diplomáticos, probablemente algunos pájaros desafortunados en los árboles. El humano dice la verdad. No pidió nada. No esperaba nada. Sin embargo, dio todo lo que tenía para salvar a alguien que no era nada para él. Por eso la postura de la deuda. Por eso siempre se mantendrá. Los diplomáticos parecían conmocionados. Escuchar la telepatía de un draoviano por primera vez le producía ese efecto. Más naves llegaron en las semanas siguientes. Naves draovianas, elegantes objetos de cristal que parecían haber sido cultivados en lugar de construidos, llegaron con eruditos y sanadores. Querían estudiar lo que Ryan había hecho. Jóvenes dragones comenzaron a llegar a su estación. Sus padres preguntaban y detenían la telepatía si Ryan podía realizar su tratamiento milagroso en sus hijos enfermos o débiles. Ryan se encontró corriendo en una clínica improvisada. Trabajaba 18 horas al día analizando cada caso, adaptando sus protocolos de tratamiento. No todos los dragones tenían podredumbre de cristal, pero muchos tenían otras afecciones. Escamas malformadas, habilidades telepáticas débiles, problemas respiratorios, y su enfoque humano, la intervención agresiva, tomando prestadas técnicas de una docena de diferentes tradiciones médicas de la Tierra, comenzó a producir resultados que dejaron los sanadores draovianos quedaron atónitos. Pero no todos estaban contentos. Los Krell eran una especie insectoide que había rivalizado a los draovianos durante milenios. Habían librado 3 guerras a lo largo de los siglos, cada una con un sangriento empate. Los Krell siempre se habían basado en el hecho de que los dragones, a pesar de todo su poder, tenían debilidades. Enfermedades, tasas de reproducción lentas, tradiciones estrictas e inmutables. Ahora, un humano estaba corrigiendo esas debilidades. Ryan se enteró por primera vez del descontento de los Krell cuando sus escáneres de largo alcance detectaron actividad inusual en las zonas más alejadas del sistema. Naves, muchas, configuraciones militares. Aún no se acercaban, solo observaban, esperaban. «Tienen miedo», dijo Victoria una noche. Su enorme silueta se recortaba contra el sol poniente. «Mi gente ya es formidable. Si tu medicina nos hace más fuertes, más sanos, más numerosos, el equilibrio de poder cambia. Solo intento ayudar a los niños enfermos», dijo Ryan en voz baja. «Lo sé, pero al ayudarnos, has cambiado la galaxia, lo hayas querido o no». No. Esa noche, Ryan no pudo dormir.
Estaba sentado en su porche viendo a Blas practicar vuelo nocturno con otros 3 dragones jóvenes que habían venido para recibir tratamiento. Jugaban a una especie de juego de persecución aérea. Sus escamas brillaban en la oscuridad como estrellas fugaces. Sus alegres chirridos mentales resonaban en su cabeza. Los había salvado. Todos habían estado enfermos, débiles o moribundos. Y ahora estaban sanos, fuertes y felices. Eso debería haber sido suficiente. Ese debería haber sido el final de la historia. Pero podía ver las naves Krell en los datos de su escáner, cada vez más audaces, acercándose. Podía leer los mensajes cada vez más preocupados de los funcionarios humanos. Podía sentir la tensión creciendo como una tormenta a punto de estallar. Una nave de transporte humano aterrizó 2 meses después de que se supiera la noticia. Aparecieron más diplomáticos, pero también científicos, auténticos xenobiólogos, personas con décadas de experiencia y títulos académicos de lujo. Querían la investigación de Ryan, sus notas, sus protocolos de tratamiento. Podemos encargarnos de aquí, Dr. Bennett, dijo el científico principal, un hombre canoso de mirada amable. Ya lo has hecho. Un trabajo increíble, pero esto está más allá del alcance de una sola persona. Necesitamos instalaciones adecuadas, revisión por pares, ensayos clínicos. No. La voz de Victoria atravesó las mentes de todos como un cuchillo. Se irguió en toda su altura, su sombra cubriendo la mitad del claro. El conocimiento se queda con Ryan. Se lo ganó. Puede compartirlo como quiera con quien quiera. Es su derecho. Los científicos comenzaron a discutir, pero guardaron silencio cuando 7 dragones adultos más aterrizaron alrededor del perímetro. Habían estado llegando constantemente durante semanas. La familia extendida de Victoria, otros miembros del clan, dragones que le debían a Ryan la vida de sus hijos. El claro de repente se sintió muy pequeño y muy abarrotado. No intentamos robar nada, dijo el científico principal con cuidado. Queremos ayudar a difundir esta cura a otros que la necesitan. Ryan miró al hombre durante un largo rato. Pensó en todos esos años de escuela, todas esas noches estudiando solo, todas. Las veces que otros científicos lo habían menospreciado por elegir la botánica en lugar de algo más prestigioso. Ahora querían su trabajo, su descubrimiento. Pero también pensó en aquellos dragones jóvenes jugando en el cielo. Sobre padres que llegaron a su estación con niños moribundos y se fueron con niños sanos. Sobre la mirada de alivio y alegría en sus ojos ancianos. Lo compartiré todo, dijo Ryan finalmente. Todas mis notas, todos mis métodos gratis. Sin patentes, sin restricciones. Cualquiera que quiera aprender puede aprender. Cualquiera que quiera replicar el tratamiento puede hacerlo. Los diplomáticos parecían aliviados. Los científicos parecían emocionados. Los dragones parecían satisfechos. Pero Ryan no había terminado. Pero me quedo aquí. Este es mi laboratorio, mi hogar. La gente quiere aprender. Vienen aquí. Trabajan conmigo con los dragones. ¿Hacemos esto juntos o no lo hacemos? La directora Hayes empezó a protestar. Pero una mirada al círculo de dragones que los rodeaba la hizo reconsiderar. Bien, estableceremos un centro de investigación conjunto. Cooperación humana hidraoviana. No tenía precedentes, pero dadas las circunstancias, lo que ninguno de ellos sabía aún era que los Krell ya habían terminado de esperar. Su flota se estaba moviendo y habían tomado una decisión. Si no podían detener a los humanos, mediante la política o la presión, usarían la única herramienta que siempre había funcionado a lo largo de la historia, la violencia. La tormenta que Ryan presentía que se estaba gestando estaba a punto de estallar, y pondría a prueba todo lo que había construido, todo en lo que creía, y si la compasión podría sobrevivir frente a quienes solo entendían la fuerza. Ryan estaba tratando a un joven dragón con una afección respiratoria cuando todos los dragones alrededor de su estación se quedaron inmóviles de repente. No la quietud normal,
sino la quietud del depredador, la que le erizaba los pelos de la nuca. Victoria levantó la cabeza bruscamente hacia el cielo, entrecerrando los ojos. Los demás dragones adultos extendieron las alas, colocándose en una formación defensiva que Raiyan nunca había visto. Incluso Blauno, que solía ser juguetón y curioso, se acercó a su madre con las escamas erizadas. ¿Qué ocurre?, preguntó Raiyan, dejando su escáner médico. La voz telepática de Victoria era fría, más dura de lo que jamás la había oído. «Están aquí. Los Krell». La terminal de Raiyan empezó a emitir alertas. Sus escáneres de largo alcance se iluminaron con contactos. Docenas de naves despegaban de la periferia del sistema, viajando más rápido que la luz. No intentaban esconderse. Querían ser vistas. La nave Krell líder abrió un canal de comunicación. El rostro que apareció en la pantalla de Raiyan era combustible de pesadilla, una enorme cabeza insectoide con ojos compuestos que reflejaban la luz de forma inquietante. Mandíbulas que chasqueaban al hablar a través de un traductor. Científico humano Raiyan Bennett, estás albergando recursos de guerra draovianos y desarrollando tecnología armamentística, violando el Tratado Galáctico 773. Tienes una hora estándar para entregar a Victoria, designada como dragón, y todos los materiales de investigación. La negativa resultará en la destrucción completa de tus instalaciones y de toda la vida en el área inmediata. La transmisión se cortó antes de que Raiyan pudiera responder. Recursos de guerra. Raiyan miró a Victoria confundido. ¿De qué están hablando? Se refieren a mí. A mi familia. A los jóvenes que has curado. La voz mental de Victoria tenía un tono amargo. Para ellos, los dragones sanos son armas. Especialmente los dragones, que ya no pueden ser asesinados por las enfermedades que han pasado siglos intentando convertir en armas. Raiyan sintió un vuelco en el estómago. Han estado propagando enfermedades deliberadamente a los dragones. Durante generaciones, la podredumbre de los cristales no siempre fue tan mortal. Los Krell la empeoraron con la guerra biológica. Nos han estado envenenando lentamente, con la esperanza de que nos extinguiéramos sin que ellos tuvieran que arriesgarse a una guerra abierta. Ella lo miró con esos antiguos ojos dorados hasta que arregles lo que rompieron. Raiyan apretó los puños. Todos esos niños enfermos. Todo ese sufrimiento. No había sido una tragedia aleatoria. Había sido deliberado, calculado, un genocidio a cámara lenta. No voy a ceder nada, dijo Raiyan en voz baja. Ni a ti, ni a la investigación, ni a un solo dato. Entonces morirás. La voz de Victoria era directa. Mi familia y yo lucharemos, pero hay 40 naves de guerra Krell. Somos 12 dragones. No podemos ganar, así que no luchamos solos. Raiyan activó sus sistemas de comunicación y comenzó a transmitir por todos los canales. Podía acceder a frecuencias de emergencia humanas, draovianas e incluso a las del General Galáctico. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado mientras grababa un mensaje. Mi nombre es Dr. Raiyan Bennett. Hace una hora, el Imperio Krell me dio un ultimátum. Entreguen a los dragones a los que he estado ayudando o mueran. Elijo la tercera opción, que se vayan al infierno. Respiró hondo y se tranquilizó. Para cualquiera que esté escuchando, esto es lo que realmente está sucediendo. Los Krell ya han estado librando una guerra biológica contra los draovianos durante siglos. Han estado matando niños con enfermedades artificiales. Encontré una forma de curar esas enfermedades y ahora quieren destruir esa cura para continuar con su genocidio. Subió todos los datos de su investigación a la transmisión. Cada nota, cada protocolo de tratamiento, cada caso práctico exitoso. Estoy liberando todo el dominio público. Cualquiera puede usar esto. Cualquiera puede salvar vidas con esto. Los Krell pueden destruir mi estación. Pueden matarme, pero no pueden matar una idea que ya existe. Victoria emitió un sonido casi como la versión de un dragón de un riete.
Acabas de asegurar tu muerte e hiciste inútil que te mataran al mismo tiempo. Eso es muy humano. Sí, bueno, soy malo siguiendo ultimátums. La hora se agotaba. Ryan se dedicó a asegurarse de que su investigación estuviera respaldada en 17 ubicaciones diferentes de la red galáctica. Envió copias a universidades, centros médicos e incluso a servidores aleatorios a los que podía acceder. Para cuando llegó la fecha límite de los Krell, su cura estaba dispersa por cientos de mundos. La flota Krell comenzó a moverse hacia el planeta. Ryan los observó en su escáner, con el corazón latiendo con fuerza. 12 dragones contra 40 naves de guerra. Victoria y su familia se lanzaron al cielo, sus escamas brillando como estrellas mientras se preparaban para una batalla que no podían ganar. Ryan estaba de pie en su porche, negándose a esconderse, negándose a correr. Si iba a morir, moriría de pie al descubierto. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Victoria se detuvo en pleno vuelo. Su enorme cabeza se inclinó como si estuviera escuchando algo lejano. Los otros dragones también se detuvieron, flotando en el aire con las alas extendidas. Entonces, la voz telepática de Victoria explotó con tanta fuerza que Ryan se tambaleó hacia atrás. No se dirigía solo a él ni a los dragones cercanos. Era una llamada que atravesaba el espacio, tocando la mente de todos los draovianos en 100 años luz. Ryan no pudo oír las palabras exactas. La telepatía era demasiado poderosa, demasiado compleja. Pero sintió la emoción que la inspiraba. La historia que se contaba, la injusticia que se revelaba, el simple humano que había elegido ayudar cuando importaba, sin pedir nada a cambio, y ahora enfrentaba la muerte por su compasión. La respuesta llegó más rápido de lo que Ryan creía posible. Su escáner comenzó a detectar nuevos contactos. Naves emergiendo de viajes más rápidos que la luz. Docenas de ellas, luego cientos. Pero no eran naves Krell. Eran dragones. Dragones adultos, enormes y antiguos, volando por el espacio sin necesidad de naves. Venían de todas partes, respondiendo a la llamada de Victoria. Ryan se quedó boquiabierto al verlos llegar. El cielo sobre su planeta comenzó a llenarse de dragones. Venían en todos los colores imaginables, escamas cristalinas de azul, rojo, dorado, plateado, colores que no tenían nombre en el lenguaje humano. Algunos eran del tamaño de Victoria. Otros eran seres antiguos aún más grandes que debieron de existir cuando los humanos aún descifraban el fuego. Llegaron 47 dragones en total. 47 de los seres más poderosos del sector rodeaban la diminuta estación de investigación de Ryan como una fortaleza viviente. La flota Krell dejó de avanzar. La nave Krell líder reanudó las comunicaciones. Las mandíbulas del comandante insectoide chasqueaban rápidamente, señal de agitación en su especie. Esta es una reacción exagerada. Tenemos legítimas preocupaciones de seguridad. Una voz telepática victoriosa atravesó todos los canales de comunicación, llegando a todas las naves del sistema, a todas las estaciones, a todos los puestos de escucha. Hablas de seguridad mientras envenenas niños. Hablas de tratados mientras libras una guerra invisible. Este humano vio sufrimiento y no pudo apartar la mirada. Viste lo imposible y lo intentaste de todos modos. Se hizo amigo de los dragones no por conquista ni manipulación, sino por simple compasión, y quieres matarlo por ello. Uno de los dragones antiguos, un enorme, el anciano de escamas doradas que hacía que Victoria pareciera pequeña avanzó. Su voz mental era vieja, cargando con el peso de siglos. Soy Moray, primer anciano de los picos carmesí. Perdí a 3 nietos por la podredumbre cristalina. Los vi morir porque creíamos que no había esperanza. Este humano nos demostró lo contrario. Salvaste a docenas de nuestros jóvenes, ¿y te atreves a amenazarlo? Otro dragón. Este con escamas como la medianoche tachonadas de estrellas. Soy Tesera de las alas del vacío. Los Krell envenenaron a todo mi clan hace 50 años. 32 de nosotros morimos.
Creímos que era una enfermedad natural. Ahora sabemos la verdad. Uno a uno, los dragones hablaron. Cada uno compartiendo sus pérdidas, su dolor, los hijos y seres queridos que habían enterrado debido a las enfermedades que los Krell ya habían diseñado. Y cada uno declarando lo mismo. Ryan Bennett estaba bajo su protección. El mensaje a los Krell ya era clarísimo. Si lo quieres, pasa por nosotros. Ryan se quedó allí abrumado mientras 47 dragones básicamente le decían a. El Imperio Krell se dio cuenta de que comenzar esta lucha significaría una guerra con toda la especie draoviana. La flota Krell mantuvo su posición durante otros 10 minutos. Ryan podía imaginar las frenéticas comunicaciones en esas naves. Comandantes discutiendo con políticos. Todos intentando averiguar si habían comenzado accidentalmente una guerra que no podían ganar. Finalmente, la nave Krell líder transmitió un último mensaje. Esto no ha terminado. Luego dieron la vuelta y regresaron a la velocidad de la luz, desapareciendo del sistema. Los dragones no celebraron. Simplemente se asentaron alrededor de la estación de Ryan, creando un perímetro de kilómetros. Ryan salió al claro, mirando al círculo de seres enormes que habían viajado por el espacio para protegerlo. Gracias, dijo, sabiendo lo inadecuadas que eran sus palabras. Moray, el antiguo dragón dorado, bajó la cabeza a la altura de Ryan. Sus ojos eran de un ámbar profundo, llenos de una inteligencia anterior a la civilización humana. Nos mostraste algo que habíamos olvidado, pequeño humano. Nos mostraste que la fuerza no se trata solo de poder o sabiduría ancestral. A veces se trata de tener el coraje de preocuparse cuando preocuparse parece inútil. Intentarlo cuando intentarlo parece inútil. Simplemente no quería que murieran niños, dijo Ryan con sencillez. Exactamente. La voz mental del dragón era cálida ahora, casi divertida. Tan simple, tan humana, tan poderosa. Blas aterrizó junto a Ryan, acurrucándose contra él con su ahora enorme cabeza. El joven dragón había crecido muchísimo en los últimos meses. Sus escamas brillaban con un brillo imposible. Tú me salvaste, ahora te salvamos. Así funciona la familia. Ryan extendió la mano para tocar las escamas de Blas, sintiendo el calor que irradiaban. Familia. Había venido a este planeta aislado para estar solo, y de alguna manera había terminado con una familia de dragones. La galaxia nunca volvería a ser la misma. 6 meses después de la retirada de la flota Krell, la pequeña estación de investigación de Ryan estaba irreconocible. Lo que una vez fue un solitario puesto de avanzada en el desierto era ahora un bullicioso centro de actividad que parecía sacado de un sueño o tal vez de una película de ciencia ficción muy extraña. El edificio original seguía allí, pero ahora estaba rodeado por nuevas estructuras. Laboratorios construidos por humanos se asentaban junto a cristales de meditación draovianos. Dormitorios para científicos visitantes se alzaban junto a enormes viviendas cavernosas excavadas en los acantilados cercanos para dragones que deseaban quedarse a largo plazo. Jardines llenos de plantas terrestres y vegetación alienígena creaban un mosaico de colores que no deberían haber combinado, pero de alguna manera lo hicieron. Ryan estaba de pie en lo que solía ser su tranquilo porche, ahora una zona de reuniones central, observando el caos organizado con una mezcla de orgullo e incredulidad. Un joven estudiante de medicina humano tomaba notas mientras un antiguo sanador dracoviano demostraba la terapia tradicional de resonancia de cristales. 3 dragones estaban en el laboratorio principal. Sus enormes formas encajaban de alguna manera en espacios que no deberían haberlos acomodado. Aprendiendo a usar equipos de secuenciación genética humana. Un grupo de ingenieros humanos estaba sentado en círculo con varios dragones jóvenes intentando descubrir cómo combinar la tecnología humana con la comprensión biológica draoviana. Era hermoso. Era imposible. Estaba sucediendo. Blas aterrizó junto a Ryan con su entusiasmo característico, casi derribando una mesa. El joven dragón ya era adulto, más grande que su madre.
con escamas que parecían contener galaxias enteras de luz. El tratamiento no solo lo había curado, sino que había despertado un potencial que los dragones normales no tenían. Su telepatía era tan poderosa que podía comunicarse claramente con humanos que no tenían la capacidad natural de recibir pensamientos telepáticos. Su fuerza física era notable, incluso para los estándares de los dragones. El Dr. Chin acaba de descubrir cómo adaptar su tratamiento para la fiebre del cristal ptorano. La voz mental de Blauno vibraba de emoción. Esa es la octava especie a la que hemos ayudado. Ryan sonrió. La doctora Linda Chin era una de las científicas humanas que había llegado hacía 3 meses. Al principio se mostró escéptica, no creía que un botánico pudiera haber resuelto problemas que los xenobiólogos especializados no podían resolver. Pero cambió de opinión después de ver los resultados, y ahora era una de las colaboradoras más entusiastas de Ryan. Es increíble, dijo Ryan. Pero quizás sería mejor recordarles a todos que tomen descansos. Vi al Dr. Patel trabajando a las 3 de la mañana otra vez. El Dr. Patel dice que dormir es para quienes no están haciendo historia. El tono mental de Blauno era divertido. Sus palabras, no las mías. Victoria se acercó, moviéndose con la gracia y cuidado que los grandes dragones usaban alrededor de los seres más pequeños. Se convierte en una especie de coordinadora de toda la operación, gestionando el flujo constante de visitantes, mediando en disputas entre diferentes filosofías de investigación, en general, evitando que todo se convierta en caos. El Consejo Médico Galáctico quiere programar una visita, le informó a Ryan. Por fin han aceptado que lo que hacemos aquí es legítimo. Ryan resopló. Solo les llevó medio año y 17 tratamientos exitosos en 8 especies diferentes. Son burócratas. Se mueven despacio, pero van en la dirección correcta. La verdad era que lo que había comenzado como el intento desesperado de Ryan por salvar a un dragón enfermo se había convertido en algo mucho más grande. El Centro de Investigación, oficialmente llamado Instituto Bend Victoria de Medicina Interespecies, aunque todos lo llamaban simplemente el centro, era pionero en un enfoque completamente nuevo de la xenobiología. El método tradicional consistía en estudiar cada especie por separado, respetando su singularidad biológica. El método de Ryan era diferente. Buscó patrones comunes, tomó prestadas técnicas de especies completamente ajenas, combinó tratamientos de maneras que parecían imprudentes hasta que funcionaron. Era caótico, poco convencional y absolutamente revolucionario. Y estaba funcionando. La cura con roca de cristal era solo el principio. Ryan y su creciente equipo habían adaptado los principios del tratamiento para ayudar con problemas de densidad ósea en la especie esquelética Bean, la degradación neuronal en la mente telepática e incluso un trastorno reproductivo en la celcrina acuática. Enfermedades que se habían considerado incurables durante siglos de repente eran tratables. La galaxia estaba prestando atención. Una nave de transporte humano aterrizó en la zona de llegada designada, y Ryan observó cómo emergía una figura familiar. La directora Patricia Hayes, la severa diplomática que le exigió que liberara a Victoria de su deuda vitalicia hacía 6 meses. Ahora se veía diferente, menos rígida, más insegura mientras se acercaba entre una multitud de dragones y científicos humanos que trabajaban codo con codo. «Doctora Bennett», dijo, ofreciéndole la mano. «Te debo una disculpa». Ryan le estrechó la mano, sorprendido. «¿Para qué?» «Por no entender lo que estabas construyendo aquí. El gobierno colonial humano me envió para observar e informar. Querían saber si esta alianza era sostenible o simplemente un acuerdo temporal que colapsaría». Ella miró a su alrededor, al bullicioso centro. «Voy a decirles que este es el futuro». ¿El futuro de qué? De todo. Cómo interactúan las especies. Cómo abordamos los problemas. La forma en que construimos comunidades se obtiene a partir de un bloc de datos. El Consejo Galáctico está proponiendo algo sin precedentes.
Quieren establecer centros similares en otros 5 mundos utilizando su modelo. Instalaciones de investigación de especies mixtas centradas en la resolución colaborativa de problemas en lugar del estudio aislado. Ryan sintió que el pecho se le oprimía. Quieren copiar esto. Quieren que usted lo dirija para capacitar a otros en sus métodos para ayudar a establecer una red de estos centros en todo el sector. Oye, sonrió levemente. Felicitaciones, Dr. Bennett. Accidentalmente te has convertido en el humano más influyente en la ciencia médica galáctica. Ryan miró a su alrededor en el centro, a la gente y a los dragones trabajando juntos, aprendiendo unos de otros y salvando vidas juntos. Pensó en aquella noche tormentosa de hacía 6 meses, cuando una madre desesperada se había desplomado frente a su solitaria estación. Como una decisión de ayudar, una elección de intentarlo cuando el éxito parecía imposible, condujo a todo esto. Lo haré, dijo. Pero con una condición. Todo lo que descubramos seguirá siendo libre y abierto. Sin patentes, sin investigación propia, sin propiedad corporativa. Si estamos salvando vidas, todos tienen acceso a las herramientas. Hayes asintió. El consejo esperaba que dijeras eso. Aceptaron tus términos. Esa noche, Ryan se encontraba ante la reunión más grande que el centro había organizado jamás. Representantes de 17 especies diferentes llenaron la sala principal. Algunos de pie, otros flotando, algunos enroscados, otros posados. Los dignatarios humanos se sentaron junto a los ancianos draovianos. Los antiguos enemigos compartían espacio porque a todos les importaba lo mismo, la curación. Ryan nunca se había sentido cómodo hablando en público, pero se obligó a dirigirse a la multitud. Hace 6 meses, yo era solo un tipo que estudiaba plantas en medio de la nada. No estaba tratando de cambiar la galaxia. No estaba tratando de iniciar una revolución en la medicina. Acabo de ver a una madre que necesitaba ayuda y a un niño que se estaba muriendo, y no pude alejarme de eso. Hizo una pausa y observó los diversos rostros y no rostros que lo observaban. Creo que ese es el punto. Sin embargo, el cambio no comienza con grandes planes o estrategias políticas. Comienza con una simple compasión, con ver el sufrimiento y decidir que no puedes ignorarlo. Con intentar lo imposible porque alguien necesita que lo intentes. La voz telepática de Victoria se unió a sus palabras habladas, traduciendo y amplificando su mensaje a todas las mentes en la habitación. Este humano nos mostró algo que habíamos olvidado en nuestra antigua sabiduría. Esa innovación surge de preocuparse lo suficiente como para romper las reglas. Que las mejores soluciones a menudo surgen de lugares inesperados. Esa fuerza no es solo cuestión de poder. Se trata del coraje de superar las diferencias y trabajar juntos. Morai, el antiguo dragón dorado, habló a continuación. Su voz mental llevaba el peso de siglos. Durante miles de años, los dragones nos enorgullecimos de nuestro aislamiento, de nuestra autosuficiencia. Creíamos que sabíamos todo lo que valía la pena saber. Entonces un joven humano demostró que estábamos equivocados al simplemente negarse a aceptar que un niño debía morir. Él no nos pidió permiso. No esperó la aprobación. Él simplemente actuó porque era necesario actuar. A continuación estaba un representante de Vin, un ser esquelético alto con huesos cristalinos. Su voz traducida era melódica. El tratamiento del Dr. Bennett salvó a mi hija cuando nuestros propios médicos habían perdido las esperanzas. No pidió nada a cambio. Él simplemente nos dio la cura y nos mostró cómo replicarla. No es así como creíamos que operaban otras especies. Estábamos equivocados. Uno por uno, los representantes se pusieron de pie y hablaron. Cada uno compartió cómo el trabajo de Ryan había tocado sus vidas, su especie y sus mundos. El humano que había sido demasiado poco convencional para los puestos académicos tradicionales. El botonero que había estado trabajando solo porque no encajaba en ningún otro lugar. Esa misma persona había reunido de alguna manera la alianza más improbable en la historia galáctica. Mientras la ceremonia continuaba,
Ryan salió a tomar un poco de aire. Blas lo siguió como siempre lo hacía. ¿Estás bien?, preguntó el joven dragón. Simplemente estoy abrumado, admitió Ryan. Sigo pensando en esa noche. Si hubiera tenido demasiado miedo para ayudarte, nada de esto existiría. Todas estas vidas que hemos salvado, todas estas alianzas que hemos forjado. Todo dependía de que un hombre aterrorizado tomara la decisión correcta en un momento de crisis. Esto es cierto para cada momento importante de la historia. Blae dijo, una persona decide preocuparse cuando es más fácil no hacerlo. Una persona decide intentarlo cuando todos dicen que es imposible. Así es como todo cambia. Ryan miró hacia el cielo alienígena, ahora lleno de naves de una docena de mundos diferentes. Todas venían aquí para aprender, para colaborar, para ser parte de algo nuevo. Pensó en su yo más joven, el estudiante solitario que solo quería estudiar plantas donde nadie lo molestara. Esa persona nunca hubiera creído que este futuro fuera posible. Pero aquí estaba, prosperando, creciendo. Un estudiante humano se acercó nervioso. Doctor Bennett, disculpe la interrupción, pero tenemos un nuevo caso. Un niño caltorano con una enfermedad degenerativa que sus médicos no pueden tratar. Los padres se enteraron de lo que hizo y preguntan si estaría dispuesto a verlo. Ryan sintió esa atracción familiar, la misma sensación que tuvo cuando Victoria apareció por primera vez frente a su estación. Otro padre desesperado por ayuda. Otro caso imposible. Otra oportunidad para intentarlo. Veamos qué podemos hacer, dijo. Mientras regresaba al interior, rodeado de humanos y dragones trabajando juntos, al construir algo sin precedentes, Ryan se dio cuenta de algo importante. La galaxia había etiquetado a los humanos como recién llegados, insignificantes, como apenas dignos de mención. Pero la humanidad tenía una ventaja que las especies más antiguas y poderosas habían olvidado. Los humanos aún creían que una persona cariñosa podía cambiarlo todo. Y a veces esa creencia era suficiente para mover montañas, o en este caso, para entablar amistad con dragones y transformar la galaxia. La historia de la madre dragón que lloraba y el humano que no podía apartar la mirada se convirtió en leyenda. Pero la verdadera historia, la historia continua, trataba sobre todo lo que vino después. Sobre cómo la compasión crea ondas que nunca dejan de propagarse. Sobre cómo lo más valiente que cualquiera puede hacer es simplemente ayudar cuando se necesita ayuda. Esa historia aún se estaba escribiendo y apenas estaba comenzando.